Don Porfirio y yo, como ya oyeron, tuve la oportunidad de participar en la Antorcha Encendida, tanto en la investigación histórica como en la redacción del guión, en realidad, escribir algunas partes de ella. Y lo que voy a platicar el día de hoy no es una historia de Don Porfirio, por supuesto. Son algunos aspectos de Don Porfirio relacionados con mi propia experiencia al buscarlo y al encontrarlo, que es quizás lo más emocionante para mí de todo esto. Y que si le decía yo a Carlos en la mañana, si eso tuviera un subtítulo, le pondría Don Porfirio, sus mujeres y yo, en ese orden, porque tiene que ver mucho con las mujeres. Fíjense, en 1993-92 Enrique Krause, el gran historiador mexicano, me permitió y me pidió, y más bien me impuso el deber de estudiar a Don Porfirio para poder hacer la telenovela El vuelo del águila. Y evidentemente sobre Don Porfirio hay mucho escrito, pero se trataba de encontrar algunos aspectos relevantes de su figura, de esa parte íntima de su vida, de esos aspectos privados, secretos que no se sabían, y créanme que encontré muchos y muy interesantes que les voy a compartir y que espero les emocionen, como a mí hace ya 20 y tantos años me emocionaron, porque finalmente se trataba de descubrir no a un dictador, no a un hombre maravilloso, sino un hombre que tuvo la oportunidad de tener en sus manos la rienda de la historia de México y llevarlo por donde él quiso hasta que finalmente perdió el control, que esa es la verdad de las cosas, ¿no? Hoy muchos lo extrañan, ¿nos hace falta Don Porfirio? Pues que sí, pero también hay que tomar en cuenta que fue un déspota y mató mucha gente, Es decir, las cosas hay que valorarlas en su justa dimensión, porque es un hombre que engrandeció a México, le dio dignidad, nos dio progreso, pero también sacrificó la democracia y muchísimo el avance social, y había esclavos, Es decir, hay que tener las cosas siempre en su justa dimensión, pero es un hombre que vivió, amó, sufrió, lloró y se murió, como nos pasa a todos, y sobre eso les voy a platicar. Fíjense que él tuvo dos esposas, no simultáneas, consecutivas. La primera de ellas fue su sobrina, doña Delfina Ortega Díaz, y la segunda, que todos ustedes conocen, doña Carmelita Romero Rubio. Fíjense que doña Delfina es un personaje muy, muy especial. Tuve la oportunidad de encontrarme la correspondencia privada de él y ella en los días terribles en que, perseguido después del fracaso del Plan de la Noria, Don Porfirio deambulaba por todo el país siendo acosado por las tropas del presidente Lerdo de Tejada, y le escribía a su esposa, a su sobrina Delfina, y le decía cosas muy bonitas, por supuesto. Los niños, preguntaba por ellos, que cómo estaba ella, cosas que me parecían pues más o menos normal, pero de pronto, al revisar esos papeles viejos, se cayó un pequeño papelito. Simplemente traía una palabra escrita de puño y letra de Don Porfirio, pero este papelito bastó para que a mí me dejara cautivado profundamente, porque entre signos de admiración decía únicamente una palabra: Delfina. Para mí esto era todo, porque significaba que amaba profundamente a su mujer. Una mujer que era su sobrina, repito. Bueno, a partir de este hallazgo breve, un minúsculo papel que afortunadamente no sé cómo cayó en mi bolsa, y lo pude conservar, por supuesto. Me lo robé pues del archivo, lo saqué de ahí. Gracias a ese papelito me sirvió como un detonador íntimo para poder investigar, a ver quién era esta muchacha, su sobrina, con la cual Don Porfirio se había casado. Y es una historia fabulosa, porque ella, desde muy chica, estuvo, yo no digo enamorado, pero sí muy atenta y encariñada con su tío. Él se iba a la guerra y ella le cosía los galones en la gorra militar. Ella estaba siempre atenta a las cartas, lo recibía con mucha alegría y entusiasmo cada vez que regresaba a Oaxaca, hasta que poco a poco, de plano, hay una relación inocultable, y en octubre
de 1866, cuando finalmente el general Porfirio Díaz vence en las batallas de Miahuatlán y de la Carbonera y toma la ciudad de Oaxaca, ya para darle el golpe final al imperio de Maximiliano. Vuelve a reencontrarse con su sobrina después de 3-4 años de no verla, y ay Dios, el señor tiene 38 años y ella tiene 18 maravillosos. Ya está guapísima, ya dejó de ser la niña que él dejó tiempo atrás y ya se convirtió en toda una mujer. Y por supuesto, los dos tienen una especie de encantamiento que es inocultable a la vista de todos los demás. El propio hermano de Porfirio le reclama: oye, ¿qué te traes con la Fina? Si es la sobrina. Las tías, las hermanas de Porfirio, le dicen a Delfina: ¿qué te traes con Porfirio si es tu tío? Y los dos pues no saben ni qué se traen porque no lo saben. No se atreven ninguno de los dos a decir lo que siente el uno por el otro. Y todo el mundo murmuraba, todo el mundo hablaba, porque era evidente el propio lenguaje corporal, caminando los dos en la Plaza de Armas de Oaxaca, en el momento del triunfo de la República. Y un músico oaxaqueño que se llamaba Macedonio Alcalá, al ver esa pareja enamorada de un general victorioso en el momento culminante de su gloria militar, de una muchacha en la flor de la belleza y de la edad, que van del brazo ante el murmullo de la gente, les compone un vals inolvidable, que se estrena justamente en el kiosquito de Oaxaca y que todos ustedes conocen, que se llama Dios nunca muere. Es el vals dedicado a ellos dos, cuando nada más son tío y sobrina, y cuando finalmente don Porfirio tiene que salir de Oaxaca para dirigirse a Puebla, para la famosa batalla del 2 de abril que estamos a punto de conmemorar su 150 aniversario, estando en Puebla, como no se atrevió, porque era un hombre muy cobarde don Porfirio, a ninguna de sus mujeres se les declaró en persona. No fuera que le dijeran que no, ¿verdad? Pues eso. A las dos les escribió cartitas, tanto a Delfina como a Carmelita después, porque le daba miedo enfrentarlas, ¿no? Pues le mandó una carta a Delfina donde le dice, fíjense qué interesante, que ya reflexionó y pensó que en su corazón ella no tiene rival, que le pide que se case con ella, y escuchen esta ridiculez: y si no, te adoptaré como mi hija. O sea, qué ridículo. Pero bueno, finalmente ella le contesta que por supuesto se va a casar. Y ante el alboroto de la familia, finalmente, por carta, se declaran el amor, por carta se corresponde el amor, pero también, fíjense bien, don Porfirio está tan ocupado que no está presente en la boda y Delfina se casa con el apoderado de don Porfirio, pues la boda es por poder, o por no poder estar él, más bien, en la ciudad de Oaxaca. Y aquí está el elemento detonante, únicamente por una boda civil. Y esto es lo interesante. Enseguida después, pasan los años, don Porfirio y Delfina tendrán, para ir breve rápidamente, varios hijos. Solamente van a sobrevivir dos: Porfirito el mayor, otra menor, pero 6 seguidos, año tras año, se mueren. Tienen un defecto congénito, los niños no sobreviven más allá de 24 48 horas, fallecen. Y Delfina, que finalmente no deja de ser una mujer sencilla, una mujer de ideas elementales, una mujer que está dedicada, como ella dice, a su casa y a su esposo, y es muy católica. Ella de pronto, alguien le dice que los hijos se le están muriendo porque vive en pecado, porque no está casada por la iglesia, porque ante los ojos de Dios está cometiendo un nefando crimen en contra de la religión católica, porque vive en unión libre con un señor que es masón, que es su tío, y que además, fíjense qué interesante, según el viejo derecho canónico, es un vago, porque no tiene propiedades, ni oficio, ni asentamiento conocido. Anda de un lado para otro. Claro, es el presidente de la República, pero a la iglesia no le importa. Y esto a ella la tiene profundamente consternada, porque es una mujer, repito, muy creyente,
quizás no con tantas luces como uno hubiera querido, pero finalmente atormentada el día a día porque de veras piensa que Dios la está castigando por sus pecados terribles de estar unida a un hombre de esta calaña, como se lo decían los sacerdotes. Justamente el día 2 de abril, pero de 1880, Delfina Ortega, en su casa habitación, que es la residencia presidencial en Palacio Nacional, da luz a su última hija, que además se llama Victoria, por ser el día justamente de su victoria de don Porfirio. 13 años atrás había vencido a los franceses en la gran hazaña de la toma de Puebla, y el 2 de abril después, en 1880, nace esta niña. Don Porfirio le pone inmediatamente el nombre de Victoria, la bautizan y muere a los pocos minutos. Todos se le van muriendo. Y don Porfirio está en antesala muy preocupado y sale la comadrona. Recuerden que en aquel tiempo no hay ginecólogos. Sale la comadrona a avisarle, oiga, pues la niña ya murió. Y don Porfirio pregunta, ¿y Delfina? ¿Cómo está Delfina? Y la comadrona le dice, ay, señor presidente, busque un padrecito. Es decir, se está muriendo. Hoy sabemos que es una fiebre puerperal común y corriente, atendible por los médicos de hoy, pero en aquel tiempo que ni antibióticos hay, pues estas epidemias, estas enfermedades infecciosas, pues se llevaban a las mujeres en un santiamén, y el pobre Porfirio pues está atribulado cuando la pasa a ver. Ella está literalmente moribunda, y ella, ahí en la cama, tirada, a punto de morir, con la pena de que la niña recién nacida está el cuerpecito también a un lado y se la van a llevar ya a sepultar. Ella le dice, ay, Porfirio, me quiero morir en confesión, me quiero confesar. Bueno, es el presidente de la República, ¿eh? Se retira a un lado, a la habitación contigua, y a pensar y a reflexionar. En una república liberal, la que heredamos de Juárez, en una república en la cual hay separación de iglesia y Estado, en una república en la cual ha triunfado el partido liberal masónico, para decirlo con toda claridad, en una república en la cual estos hombres abominan y abjuran de todo lo que sea catolicismo en público, como lo mismo don Porfirio lo había hecho cuando estaba en Oaxaca, cuando tomó Oaxaca. Al mismo tiempo que estaba seduciéndose a la sobrina, el señor obispo de Oaxaca mandó un sacerdote para preguntarle qué garantías le daba al obispo, y don Porfirio dijo, pues lo voy a fusilar en la plaza vestido con todos sus ornamentos para que se vea bonito. Es decir, aborrecía a los curas. Y de pronto su esposa le pide en el lecho de muerte que quiere morir en confesión, y don Porfirio no lo piensa mucho. Sale de Palacio Nacional, cruza la calle e ingresa al palacio del señor arzobispo don Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, arzobispo primado de México. Toca la puerta y los malditos curas de enfrente, perdón la palabra, sabiendo quién es, dicen, ¿quién? El general Porfirio Díaz quiere ver al señor arzobispo. ¿Quién es Porfirio Díaz? Abren la mirilla de la puerta, lo ven, dígame qué quiere. ¿Qué quiere, señor? Pues soy el presidente. ¿Quién? Le cerraron la puerta. Lo hicieron esperarse 10, 15 minutos en la calle al presidente de la República para darle una primera humillada, para que después pudiese ingresar, hacer cola, sentarse en la banquita de espera del arzobispo, que lo hizo pasar el trance, porque ya sabía perfectamente bien lo que estaba pasando al arzobispo. Recuerden que si hay espías en este país, son recíprocos, Los dos poderes tienen sus sistemas de espionajes. Ya sabía lo que estaba sucediendo allá enfrente en Palacio Nacional. Finalmente lo recibe el obispo Labastida y dígame, ¿en qué puedo servirle, señor presidente? Y encontré la transcripción de las conversaciones, lo cual es maravilloso. Porque había un secretario que va tomando nota de todo lo que platican. Y pues muy sencillo, señor arzobispo, gracias. Fíjese que mi esposa está moribunda. ¿Quién? Perdón, señor presidente. Mi esposa, doña Delfina. Perdón, señor presidente, ¿quién? Ah, la señora con la que usted vive.
se la puso en su cara la frase. El arzobispo se dio cuenta que tenía al presidente en sus manos y poco a poco, como buen político que son también los obispos, le fue bajando a la inquina y fue siendo más amistoso y finalmente le dijo: señor presidente, mire, muy sencillo, va un sacerdote a palacio, se confiesa a doña Delfina, se confiesa a usted y los casa en artículo mortis para que doña Delfina, que va a fallecer seguramente, pueda irse al cielo. ¿Esto lo tranquiliza? Sí, señor arzobispo, es lo que quiero. Muy bien, pero un favorcito, señor presidente, me firma un documentito, ¿no? Y el documento lo logramos publicar, lo encontré también, es la abjuración de don Porfirio de la masonería. Lo hizo firmar el arzobispo, que había sido masón, que ya no lo era, y que volvía a la religión que era de sus padres, la católica apostólica romana, en la que había nacido y en la que a partir de entonces quería permanecer y morir. Lo hicieron declarar además también, con lo cual era cierto, que no había comprado ni adquirido bienes nacionalizados de la iglesia, lo cual era cierto, don Porfirio nunca tuvo una casa propia en su vida, y lo hicieron firmar, pues, finalmente, de que reconocía sus antiguos errores masónicos y que no volvería a levantar su mano contra la iglesia. Y el presidente de la República firmó por amor, por supuesto, por amor a una mujer que estaba allí a punto de fallecer, que era su sobrina, pero además que era su esposa, en una historia de amor romántica maravillosa que habían vivido, que los había hecho unirse y que ahora ella estaba a punto de dejarlo. Y firmó con todas sus letras, El obispo le ofreció una garantía: señor presidente, no se preocupe, y así consta en el documento. Este documento de abjuración se guarda en el archivo secreto de la Mitra, que ya no fue tan secreto porque yo lo vi, pero además también el obispo le extendió el permiso. Escuchen esto, que es la magia de México. Señor presidente, usted ya no es masón, pero puede fingir serlo. ¡Es fabuloso! Para que sus hermanos masones no se enojen con usted y siga gobernando esta república que requiere mano dura. Usted ya no lo es católico, y le damos permiso para que finja que lo sigue siendo. Y de ahí a Salinas de Gortari, pero bueno, así es el estilo, Finalmente, el sacerdote efectivamente cumple, asiste al Palacio Nacional, confiesa a don Porfirio, confiesa a doña Delfina, los casa en artículo de muerte y dura doña Delfina todavía 18 horas más antes de fallecer. Y seguramente se fue al cielo. Esto lo logramos recrear muy bien en la Antorcha Encendida, pero la historia es dramática y de veras implicó para don Porfirio una especie de golpe terrible. Cayó en depresión, parecido en términos contemporáneos, le dio la depre, como diríamos hoy en día, pero lo embargó la tristeza. Pero pasaron cosas muy curiosas al mismo tiempo, y el día que la sepultan en el Panteón del Tepeyac a doña Delfina, don Porfirio, por supuesto, con sus dos niñitos encabeza el cortejo, va muchísima gente, es el presidente de la República, el que acaba de estar allí con su esposa muerta, y la gente pues lo acompaña, las mejores familias de México lo acompañan, y pasó algo muy chistoso porque a la salida del panteón ya don Porfirio comienza a agradecer a las personas, y había una fila de muchachitas, todas 18, 20, 23 años, solteritas todas, y ya sí, ay, el señor presidente, qué bien se ve de negro, ¿verdad? Sí, está muy bien. Ay, el señor presidente, mira tú, está guapo. Sí, está guapo. Y una de ellas dice, a ver, déjenlo guapo, ¡lo viudo! Y como todos sabemos, pues el dolor del viudo es agudo pero breve. Y a los pocos meses, pues ya estaba de novio de una de estas chicas que estaba ahí en su momento dándole el pésame, pero ahora estaba dándole la bienvenida, que es doña Carmelita Romero Rubio. Pero antes déjenme platicarles otra historia que es más simpática, que tiene también que ver con don Porfirio, pero más que nada con lo que me tocó hacer a mí por don Porfirio. Fíjense que
Si ustedes vieron la telenovela El vuelo del águila, y si no está en YouTube, y creo que hasta en Netflix, hay una serie de escenas ocurridas en 1865-64, cuando don Porfirio viaja a Tehuantepec. Es un general en ese momento de la República, le toca ser gobernador del Istmo, y ahí conoce a una mujer que dicen que era espectacularmente bella, de nombre Juana Catarina Romero. No sé si ustedes sepan y conozcan Tehuantepec, si sepan además las costumbres de Tehuantepec, si conozcan además la condición característica de Tehuantepec, que es el único lugar del país, y no sé si del mundo, donde las mujeres mandan. Ahí, bueno, y Aguascalientes también estoy yendo por allá. ¿También Aguascalientes? Sí, ¿verdad? Bueno, ya son dos lugares. Pero allá mandan de una manera muy grosera y muy tiránica y muy dictatorial. Es fama pública mundial esta actitud y esta condición femenina de las mujeres en Tehuantepec. Y obviamente don Porfirio conoce a esta Juana Catarina Romero, que es la cacica de Tehuantepec. En mixteco le dicen la Lidjazá, una palabra mixteca que es la gran señora, la que manda. Esta es Juana Catarina Romero, con la cual tiene un idilio que fue público. Todavía no se casa en ese momento con nadie. Entonces era un general solterón de 33, 34 años, que tiene un idilio con esta mujer, que con el tiempo va a ser conocido como la doña Porfiria del Istmo. Porque finalmente don Porfirio le va a avalar todo su poder caciquil que tenía, y cuando don Porfirio ya es el gran presidente por 3 décadas, ella sigue siendo la gran cacique de Tehuantepec por muchas décadas. Es decir, es una relación de afinidad porque se entienden muy bien. Fueron amantes pues en su juventud, para decirlo con toda claridad, lo cual es público, notorio y sabido. Los textos de la época lo reconocen, andaban siempre juntos, vivían juntos, en fin. En la telenovela El vuelo del águila, y este es un episodio chistosísimo que a veces me da pena contar, pero hay que contarlo. La interpretación del papel de ambos corrió a cargo de 2 grandes actores y actriz mexicana. Humberto Zurita hizo el papel de Porfirio Díaz en esta época, y Juana Catarina Romero trajeron a Salma Hayek para que lo interpretara, y se les pasó la mano. Las escenas, bueno, para 1995 las escenas eran verdaderamente fogosas. Hoy cualquier telenovelita la supera, ¿no? Pero bueno, para aquel tiempo, hace 25 años, cuando todavía estamos en una época distinta, todavía somos medio pacatos. ¡Ay, Virgen Santa! ¿No verá eso? Estos en la playa echados unas revolcadas ahí tremendas, totalmente vestidos, ¿eh? O sea, es el pudor de la época. Pero haciendo cosas así con bastante entusiasmo los dos. Bueno, resulta ser que en Tehuantepec, en ese año 1995, las mujeres tehuanas, que son las que mandan, y que además se reúnen en asamblea cada mes, decidieron exigir a Televisa y a Enrique Krause en lo particular, y a mí en lo especial, que fue el que escribí esas cosas, pero yo no las actué, pues. Yo nada más puse, se dan un beso, y estos se daban unos besos que decían, no, o sea, nada más puse beso, no puse beso. Pero bueno, así lo entendieron ellos. Exigieron una disculpa pública ante la comunidad de mujeres tehuanas, y naturalmente Televisa no iba a ir nadie. A Enrique Krause le dio, prefiero que fuera yo, y entonces yo tuve que ir a exponerme en un tribunal literal de 400 tehuanas en el teatro de Tehuantepec, para explicarles y decirles que fue sin querer. O sea, que sí es histórico, pero que los que se les pasó la mano en la actuación fueron aquellos 2, y demostrarles que mi texto nada más decía beso, no revolcón, ¿me entienden? O sea, hay una diferencia. Pero bueno, aquellos estaban muy dejados, muy llevados de la emoción, y así les salió las escenas, y tuve que pedir el permiso. Me abuchearon, se pararon todas al final, me dieron la espalda y salieron. A ver, una cosa así. Creo que es muy de la costumbre tehuana. No sé si aquí alguien haya de Oaxaca, pero ¿verdad que así es de Tehuantepec? Ahí sí son feroces, ¿verdad? Bueno, son ferozas las tehuanas, hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha. Total, acaba la ceremonia, salimos, y en secreto, uno de los hombres, porque son los mandilones ahí del pueblo, oiga, quiero decirle algo en nombre de mi mujer. Y dije, no, ya me va a mentar la madre, esto me va a matar, no sé qué va a hacer. Y no, en secreto, que no se supiera, la señora quería que le diera una copia del vuelo del águila,
porque cuando se filmó la segunda parte, la parte de la vejez, cuando fue don Porfirio a Tehuantepec en 1905 y don Porfirio le regaló a Juana Catalina Romero el ferrocarril del Istmo e hizo que la vía se desviara para pasar frente a la casa de ella, fíjense qué bonito, ¿no? Eso es ser presidente, ¿eh? Nada que la Casa Blanca en Polanco, ni la gaviota, no, no, no. Ser presidente es ponerle el tren al antiguo amante en la puerta de su casa. Eso es ser presidente, ¿no? O sea, como ven, la historia se repite, ¿no? Nada más cambian los modos. Bueno, esta mujer, la esposa del señor que me fue a ver, había aparecido en la telenovela al lado de doña Jacqueline Andere, para entonces doña Carmelita, vestida de tehuana a su lado. Entonces quería esa escena donde su esposa había salido con Jacqueline Andere, pero no lo podía pedir en público. Entonces mandó al hombre, al marido, al mandiloncito, a que me lo pidiera. Ya se la mandamos después y ya finalmente nos perdonaron, aunque no he vuelto a Tehuantepec. Eso los confieso. Pero bueno, déjenme platicar rápidamente dos temas más. Doña Carmelita es un personaje bien interesante. Piensen ustedes que es una chica que tiene 20 años de edad cuando se casa con un hombre de 50. Claro, es el presidente de la República, ¿eh? Un matrimonio arreglado en aquella no interviene porque es el papá, don Manuel Romero Rubio, el que negocia con don Porfirio casi darle a su hija como un pacto político, porque el papá es el líder de los lerdistas opositores a don Porfirio. Entonces la forma de reunir y pacificar la República en los grupos políticos es casar al presidente con la hija del más connotado lerdista. Es como si hoy casamos a un priista con la hija de Andrés Manuel, ¿me entienden? Hacer una fusión así. Bueno, en aquel tiempo se podía, eran más civilizados. Hoy por supuesto no lo podrían hacer. Y finalmente don Porfirio acepta, doña Carmelita se resigna a casarse con el presidente de la República y sin embargo hacen una pareja ejemplar. No sé si feliz o no, pero una pareja ejemplar, respetuosa, digna, al grado tal de que ella será la esposa del presidente casi 20 y tantos años, 25 años, pero después será la viuda de don Porfirio otros 25 más, y siempre en una actitud de auténtica discreción, de auténtica prudencia, de auténtica manera decente de ser. Hay esposas, ¿eh? No era doña Carmen Romano, era doña Carmelita. O sea, calibres distintos. Y ella tiene un papel diferente y muy importante en la vida de don Porfirio, porque el amor fue con Delfina, pero la respetabilidad fue con doña Carmelita. Ella lo enseñó a subir las escaleras. Un presidente no sube corriendo como le gustaba el pa, 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 pa. Un presidente sube paso a paso. Ella le enseñó a no escupir, porque el presidente echaba escupitajos por todos lados. Le enseñó a saludar, le enseñó a hablar. El presidente hablaba de aiga, maices, ella le enseñó a hablar un castellano más pulcro, le enseñó a vestir, le enseñó a poner hasta su ropa en un armario, porque dejaba todo tirado en un desorden. Ella pues le dio ese refinamiento, le dio esa barnizada de hombre decente que le hacía mucha falta a un presidente que se va a convertir en el ejemplo de un hombre propio, de un prototipo de lo que debe ser un presidente de la República, indudablemente. Bueno, ella es la causante de ese cambio proverbial que llega hasta el extremo. Fíjense que don Porfirio es moreno por ser mestizo y acaba blanco. Ella todos los días lo maquillaba, todos los días. Vean ustedes las fotografías ya de adulto, en el centenario de la independencia. Es un hombre blanco, no es blanco, está maquillado por doña Carmelita todos los días, para lo cual le traían polvos de arroz especiales que mandaban a fabricar a París. Todos los días lo maquillaba, todos los días. Entonces ella es la autora del cambio y por supuesto ella es una mujer que merece un respeto enorme. Fíjense, el 2 de abril de que hablamos hace un rato, don Porfirio destrozó Puebla, la hizo pedazos, y en Puebla le guardaron rencor y tardaron casi 20 años en que don Porfirio volviera a visitar la ciudad, porque los poblados no querían recibirlo. Pero un día que se anuncia la visita, cuando salen a hacer la manifestación en contra, les dicen, pero esta vez viene doña Carmelita. Y la sociedad poblana decidió recibir a don Porfirio porque no podían hacerle una grosería a la esposa del presidente.
y con eso volvió a conquistarse a los poblanos. Ella era su abre puertas mágica de lo que hoy diríamos las relaciones públicas, porque era una mujer verdaderamente distinguida. De ella se sabe todo, afortunadamente, porque sus archivos se conocen, sus papeles están a la vista de cualquier persona que quiera verlos en el Archivo General de la Nación. Es decir, es una persona que no tenía secretos, que se comporta a la altura y, como ustedes bien saben, además también, hasta fue motivo de otro vals, de Juventino Rosas, que hoy sabemos ya, no como en la película que dicen, ¡oh, sorpresa! No, don Porfirio lo manda a hacer para compensar a doña Carmelita, porque doña Delfina sí tenía su vals, El Dios Nunca Muere, y entonces el autor de moda, el compositor de moda, yo diría que Juan Gabriel de aquel tiempo, que hacía música popular, era Juventino Rosas, ya le encargan el vals Carmen, para que cada esposa tenga su vals. Eso se llama ser marido, ¿eh? A cada esposa un vals. No le dio casa ninguna, pero sí a cada una le dio un vals. Y está mejor, ¿no?, que las casas. Es una mujer, pues, excepcional, que va a acompañar a don Porfirio al exilio, que lo va a cuidar en sus últimos días y que va a velar por su recuerdo por siempre. Por lo tanto, una mujer que vale la pena. Cuando hicimos el vuelo del Águila, me tocó la oportunidad de investigar toda la vida de don Porfirio en el exilio en París. No se lo voy a platicar todo, pero simplemente les diré un par de cosas muy simpáticas para poder entrar hacia el final, que es el tema de los restos. Don Porfirio en París vive de una manera bastante modesta, en un departamentito. Fíjense, cuando José Yves Limantour, su ministro de Hacienda, vive a 4 cuadras en una mega mansión justo en el Arco del Triunfo. Los que han ido a París, que han ido a la Glorieta de l'Étoile, en el Arco del Triunfo, en una parte hay casas. Bueno, una de esas casas majestuosas, a la fecha, hoy en día, es de la familia Limantour. Eso es para que vean que sí deja ser secretario de Hacienda, ¿sí? El patrimonio alcanza hasta los tataranietos al día de hoy, ¿eh? De ese tamaño es el saqueo de este país, ¿eh? Pero don Porfirio no. Vivía de departamento rentado, porque, como ustedes bien saben, lo podemos acusar de todo, menos de ladrón. De todo lo demás, sí, ¿eh? Mujeriego, parrandero, matón, déspota, pero ladrón, no. Vive en un pequeño departamentito rentado. Su ministro de Hacienda vive a 4 cuadras en una gran mansión. Pero en París le pasan cosas muy curiosas. El Kaiser de Alemania lo invita a que dirija las maniobras al ejército. El presidente de Francia lo va a visitar. El rey de España, por supuesto, le pide que vaya a vivir a España. Es un hombre muy querido. Es un hombre que tiene una enorme trascendencia social en Francia. Viaja a Egipto. Es el primer turista mexicano que va a Egipto. Y claro, va a las pirámides y él sube en un burrito, doña Carmelita en un camello. Hay una foto muy bonita, doña Carmen en un camello y él en un burrito, visitando las pirámides y de traje, por supuesto, en pleno desierto y de traje. Pero bueno, es un hombre, pues, que vive con modestia, con sencillez, y de pronto se enferma. Y cuando va a morir, él con toda claridad dice a doña Carmen: quiero un sacerdote. ¿Por qué? Pues porque fingía ser masón, ya lo platicamos, ya no lo era. Se confiesa y se muere. Se murió. Y aquí viene la última parte de la historia que me tocó a mí, afortunadamente, conducir, y hasta la fecha me sigue todavía repercutiendo. Doña Carmelita pensaba que algún día lo tendría que regresar a México. El cuerpo, por supuesto. Lo sepulta en una iglesita que está cerca de donde él vivía, la iglesia de San Honoré-L'Aube. Renta, como se acostumbra en aquel tiempo, renta una pequeña cripta para depositar allí los restos de don Porfirio. Pero como está segura de que lo va a regresar algún día, lo manda a embalsamar. Algo que no se sabía, ¿eh? Cuando estaba yo en París siguiendo a don Porfirio, encontré que la policía de Parisina, la Sûreté famosa, tenía un expediente sobre don Porfirio. ¿Por qué? Porque era un inmigrante político, un exiliado famoso,
y entonces le dedicaron atención especial y le pusieron un espía a seguirlo siempre para ver qué hacía. Ya le aparece todo lo que hacía, que iba a montar a caballo, que regresaba, que iba al mercado con doña Carmelita y regresaba, que habían llegado sus nietas a visitarlo y se iban, que compraba boletos para el teatro o que no iba al teatro, que se enfermó, que le dolía la muela, todo lo que ustedes quieran, aparece en los registros. Y aparece también el día que muere, y aparece el permiso que pide doña Carmen a la autoridad francesa para embalsamar al marido, y aparece, escuchen esto que es maravilloso, la receta del médico que lo embalsamó, en donde le informa a la autoridad las sustancias, cuáles y en qué cantidades utilizó para el cuerpo de don Porfirio. Claro, un químico lo sabe descifrar, yo no soy químico, ni mucho menos, me regresé con eso a México. Y la única manera de poder saber qué significaba, me fui a Galloso, a la funeraria, y pedí así, también toqué la puerta, quiero hablar con el embalsamador. Me vieron como loco, ¿verdad? Pero ya que le platiqué al embalsamador de qué se trataba, que no tenía que embalsamar a ningún muerto, sino platicarme qué significaba eso, el señor de Galloso estaba encantado de la vida y me hizo todo un estudio en el que científicamente las sustancias que emplearon en 1915 para embalsamar a don Porfirio tienen como característica y condición todavía activa, porque son a perpetuidad, el que don Porfirio está perfectamente bien conservado en su ataúd. Esto por supuesto es impactante, uno pensaría que salen los huesos, no, está enterito, completito. Doña Carmelita se cansó de esperar. Cuando ella va a regresar a México, porque a ella sí le permite el general Cárdenas volver, pero no lo permite llevar los restos del marido, doña Carmelita lo cambia de sepultura y compra la actual capilla que está en el cementerio de Montparnasse, donde seguramente algunos de ustedes han pasado por ahí, porque los mexicanos que van a París tienen que hacer dos cosas, ver a don Porfirio y ver a la Virgen de Guadalupe en Notre Dame. No se puede regresar sin eso, O sea, el Molino Rojo es segundo término para un mexicano, A don Porfirio hay que echarle papelitos de don Porfirio, te necesitamos, como está lleno. No sé si han ido y lo han visto. O unas flores, camisetas de la selección nacional se las avientan allá adentro, porque es la tumba más socorrida de ese panteón. Tiene ya turismo establecido diario de mexicanos y mexicanos que vamos, siempre que va uno a París, a ver a don Porfirio. Lo deja sepultado ahí en Montparnasse, ella se regresa y se queda la tumba. Una tumba que además está viva en el sentido de que la familia que permaneció allá y que permanece allá la sigue manteniendo, pagan sus anualidades cada año con toda normalidad, la tumba recibe visitantes, es una tumba a perpetuidad ya, y funciona muy bien el turismo, la gente lo conoce y todo, pero ella no lo puede traer. Y con motivo del vuelo del águila se levantó una especie de entusiasmo porfiriano que los que son de mi edad se acuerdan. De pronto, el dictador del libro de texto gratuito dejó de serlo. ¿Se acuerdan de ese momento? Gobierna Salinas de Gortari. Hay un ambiente muy singular en el país de perdón a don Porfirio, creado por la propia telenovela del vuelo del águila, en el que aparece, sí, que es un hombre que aparece en la novela, manda a fusilar gente sin que le tiemble la mano, pero es un hombre que al mismo tiempo está llorando cuando está muriendo Delfina. Entonces las personas normales y comunes y corrientes como nosotros pudimos ver en la tele que el dictador no era tan malvado y que el hombre bueno a veces tenía unas recaídas de maldad terribles. Es decir, lo hicimos un hombre de carne y hueso cercano a cualquier persona que lo miraba, y eso como que comenzó a bajar el estrés porfiriano, antiporfiriano, y comenzó a subir una especie de pasión por don Porfirio, que llegó al extremo de que en 1995, cuando se conmemoraban 80 años del fallecimiento del general, surgió un movimiento para traer los restos a México. No sé si ustedes se acuerdan de esos momentos, pero el movimiento lo encabezaba la propia familia Díaz, los bisnietos 4 o 5 que vivían en ese momento, y lo encabezó una fundación oaxaqueña pro regreso de los restos de Porfirio Díaz, que presidía un funcionario de Televisa de alto nivel, que es, mi nombre se me acaba de olvidar, Pablo García Sáenz, y que además también pues aportaron dinero para traer los restos, porque se requiere lana para traerlo. Y entonces decidieron que alguien tenía que ir por ellos. ¿Y saben quién fue el elegido? ¡Yo! Entonces me fui por don Porfirio.
¿verdad, amor? Hasta traje me compré para la ocasión, ¿no? Ya, no, estaba yo listo para todo. Hicimos los estudios adecuados, pagué los derechos en el panteón, hicimos todo un programa de actividad de qué haríamos con don Porfirio, ya sabíamos que había que exhumar la tumba, ya sabía yo que estaba embalsamado, sabía yo que teníamos que llevarlo primero a una casa de pompas fúnebres, como se llama ya, para que un médico experto en patología y en embalsamamiento revisara el cuerpo, por supuesto abrirlo, para poder dar un tratamiento si era necesario, otra inyectadita o lo que fuese necesario, cambiarlo de ataúd uno más moderno, más decente. Ya sabía yo, teníamos arreglado que la embajada de México en París, en Francia, ahí sería en su hall de recepción. No sé si ustedes hayan ido a la embajada de México en Francia. Es un edificio bellísimo, bellísimo, que tiene un anfiteatro enorme, un hall en medio enorme, maravilloso. Ahí va a ser el velorio. Esperaríamos a que llegase el avión presidencial. El presidente Salinas venía de una gira por Alemania, llegaría a París, recibiría al féretro en el aeropuerto y vendríamos en el avión presidencial con el avión a Veracruz. De ahí lo bajaríamos, lo llevaríamos por carretera a Antón Lizardo de la Escuela Naval, ahí lo íbamos a embarcar en un barco de guerra mexicano para que llegara por mar, exactamente como se fue en el Ipiranga, para que arribara y atracara en el muelle de la T en el puerto, y allí, al tocar tierra mexicana ya formalmente, ahí sería recibido con honores plenos, es decir, con el himno nacional y con los 21 cañonazos del reglamento ceremonial militar. Después de ahí lo traeríamos a Puebla, donde habría un gran homenaje en el Fuerte de Loreto, lo traeríamos a la Ciudad de México, donde estaría en Bellas Artes o en el Palacio de Comunicaciones, y después de ahí a Oaxaca, a sepultarlo como él lo pidió, en la Basílica de la Soledad, ahí en la tierra de usted, ¿no? Sí conoce la Soledad, ¿verdad? Ahí está enfrente de la casa de don Porfirio, que hoy es escuela, donde él nació. Bueno, ahí va a ser sepultado don Porfirio, y teníamos ya todo perfectamente bien arreglado, y yo listo con los obreros contratados para meter la pala y abrir la tumba cuando se para todo, porque los bisnietos se pelean aquí en México. 4 de acuerdo, y uno dijo, sí, pero yo quiero dinero. Oye, pues ¿cuál dinero? Esto va a dejar dinero. No, pues no deja dinero, de veras no deja dinero. Es que están escribiendo la historia de Porfirio y quiero regalías. Oye, perdón, véanme, no se vive de esto, ¿eh? Esa es la pasión de la vida y gracias a amigos lo puedo uno compartir. Pero no se vive de esto, yo tengo que trabajar. Soy secretario de una escuela, secretario general de una escuela, perdón, el comercial, la más importante de México en materia de derecho, la Escuela Libre de Derecho, pero es comercial aparte. ¿Verdad, Memo? Que soy secretario de la Libre. No, señor. Vea la encuesta de Reforma de ayer domingo. La UNAM quedó en tercero. Pero bueno, en fin. Bueno, eso fue el comercial de la Libre. Pero bueno, el caso está pues que se pelean, se para el asunto, por supuesto. Yo me quedo como novia de pueblo, vestido y alborotado. Pues ya no abrí nada, me tuve que regresar. Y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya en tercera instancia, tiene que determinar, a favor nuestro por supuesto, que la investigación y difusión de la historia de personajes públicos es pública y libre. No hay que pagarle regalías a los descendientes, por supuesto. Ganamos, pero se acabó el asunto. Pero pasa el tiempo y llega el 2010, centenario de la Revolución Mexicana, y nuevamente reverdece esta asociación civil que quería traer los restos, aunque no logra conciliar a todos los familiares, que para entonces ya no hay bisnietos, ya son una treintena de tataranietos. Como no se localizan todos, no pueden tener una voluntad unánime, pero sin embargo esta asociación le pide al señor presidente Calderón que los restos de Porfirio Díaz sean devueltos por parte del Estado mexicano, justamente como el gran símbolo de la reconciliación en el centenario de la Revolución Mexicana. Tenía yo la fortuna de, más allá de la amistad con el señor presidente, y de que fue mi alumno, ¿verdad? Es lo importante, o sea, sí sabía historia. Tenía la fortuna de que él me había designado director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que por ley es el órgano oficial del gobierno de la República en materia de historia, y me pasó a mí la solicitud para determinar y dictaminar. Y si 15 años antes, en 1995, estaba yo entusiasmado contra don Porfirio, en 2010 ya me había enfriado. Y entonces la respuesta oficial que el señor presidente de la República ofreció, por supuesto formulada por un servidor, fue que en primer lugar el gobierno de la República no puede disponer de restos mortales de particulares. En segundo lugar, que es una decisión propia de la familia que debe manifestarse unánimemente. Y en tercer lugar,
que por supuesto que no en 2010, que es el centenario de la revolución, porque la revolución fue precisamente por culpa de Porfirio Díaz. ¿Por culpa por qué? Por necio. Le dijeron que se fuera antes y no se quiso ir. Se lo dijeron don Justo Sierra en 1900, se lo volvió a decir en 1904, se lo volvió a decir Madero en 1910, y necio y terco, por lo cual es parte de las formas de ser don Porfirio, que es un hombre maravilloso en muchas cosas, pero era un necio, y se quedó y acabó como acabó. Imagínense, se tiene que ir al exilio, ¿saben por qué? No por la revolución que está triunfante, no por Madero que armó un alboroto en puro Chihuahua nada más, porque no puede dirigirla porque tiene un terrible dolor de muelas. Y no hay dentista en México que lo cure, porque los dos que lo vieron, en lugar de aliviarlo, le infectaron y tenía la encía inflamada, traía un cachete que se le salía y no podía del dolor cuando no había Dolac para las muelas. No podía con el dolor y no podía dirigir la contraofensiva a la revolución, y mejor doña Carmelita le dijo: a ver, Porfirio, ya, son 33 años de presidente, ya, necesitas ver un médico, ya, el mejor dentista del mundo, experto en esos temas en aquel tiempo de una cirugía maxilofacial, está en Interlaken, en Suiza, en la frontera con Austria, ya, Porfirio. Don Porfirio firma su renuncia. Y lo primero que llega hacia Europa es ir al dentista. Ya, le sacan la muela estaba infectada, incrustada en el maxilar, tuvieron que operarlo y sacarle la muela entera, desde arriba, como un cirujano maxilofacial. Por eso pierde la revolución, por eso pierde el poder, porque no tiene cabeza para poder enfrentar el movimiento armado de Madero. Y Carmelita tiene que decirle: ya, Porfirio. Es decir, en 2010 cambié yo de opinión, yo me opuse, el señor presidente avaló esta posición, y hoy en día, bueno, hace 2 años, en 2015 que surgió la idea de traerlo, me invitaron a que yo encabezara el asunto, y entonces les hice 20 puntos que había que cubrir, y los familiares y la gente que lo quería traer, cuando leyeron lo que había que hacer y lo que había que ponerle, ya no quisieron, porque traer a don Porfirio no es traerse un muertito cualquiera, ¿eh? Cuesta como 30-35 millones de pesos la gracia, porque no es carne de la carnicería, ¿eh? Simplemente les hacía yo una pregunta: ¿dónde lo quieren poner? Don Porfirio quiso ir a la Soledad, y si lo dejamos ahí llega a la sección 22 y lo pintarrajea. No, es un riesgo, hoy en día es un riesgo, con todo respeto, y acabo de estar en Oaxaca. Perdón, esta comida tuvo que posponerse una semana, le explicaba yo a Carlos, porque el 21 de marzo tuve que estar en Oaxaca de orador, disque oficial, en el natalicio de don Benito. Entonces estaba yo en Oaxaca y fuimos precisamente a la Soledad, y le decía a mi mujer: a ver, ¿dónde ponemos a don Porfirio? ¿Dónde? A ver, ¿dónde que no esté invadido por los que estaban invadidos en ese momento? ¿Que se van a sentar en la tumba? ¿La van a pitarajear? ¿Le van a dejar los elotes y los vasos sucios ahí? Es decir, ¿quién va a cuidar esa tumba? Ahora, ¿cualquier tumba sí o hay que hacerle un monumento? ¿Quién va a pagar ese monumento? ¿Quién va a organizar las ceremonias? ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién negoció ya con el presidente Peña para que lo reciban con honores plenos y no como cualquier hijo de vecino? Es decir, don Porfirio cuesta un dinerito, traer a don Porfirio. Y entonces, cuando les ofrecí ya todo el estudio de lo que había que hacer, ni la familia ni nadie quiso ya, y don Porfirio se quedó en París. Lo cual es mejor, es el mejor pretexto para ir a París, saludar a don Porfirio, y así cuando uno regrese, cuando platico uno de París: ¿fuiste a la Torre Eiffel? Sí. ¿Fuiste al Molino Rojo? Sí. O sea, lo típico, ¿no? Pero ustedes pueden decir: pero también fui a ver a don Porfirio. Entonces ya es un viaje que tiene tinta además cultural, patriótico mexicano. Ya es una forma distinta de justificar el que se van escapando a París. Claro, el exceso quizás sucede como en mi caso personal, que cada vez que vamos y tenemos la oportunidad de hacerlo y que estamos por allá, visitamos a don Porfirio, hasta que mi hija se quejó. Y en su Facebook la última vez puso: visita obligada en París, tome don Porfirio. Y claro, según mi papá, si se puede 2 o 3 veces por viaje, mejor. Entonces las llevé 2 veces en una semana a ver a don Porfirio. Pero bueno, ahora bien, les pido lo siguiente: vamos a establecer un diálogo, si les parece bien. Breve, preguntitas, respuestitas, con dudas, inquietudes, reclamos, por supuesto. Pueden decir que soy antiporfiriano, sí, hoy sí lo soy. Lo fui en mi juventud muy profundamente devoto de él, pero hoy que ya soy más viejo y ya valoro,
yo creo que no necesitamos un don Porfirio. Tampoco necesitamos un Hugo Chávez, me queda claro. Pero necesitamos un gobierno decente. Y el de don Porfirio, si bien él fue muy decente, sus colaboradores eran unos auténticos pillos. Pillos, así con P mayúscula. Ladrones. Así que bueno, los invito a que platiquemos, si ustedes quieren, y por lo tanto, y mientras tanto, muchísimas gracias por su atención. Y estoy a sus órdenes. Nada más les pido, vámonos breve, rápido, para que podamos platicar mucho. Breve, sin que los que hablemos, digamos, subtemas. Es de las tardes más deliciosas que hemos tenido en este club. Te lo agradezco. No se fue tan pobre. Se fue con acciones de un banco. Sí, del Banco Su Londres y hijo era México, multimillonario porque fue un gran constructor aquí. Y el hijo, pues mantenía al papá, ¿verdad? O sea, un hijo rico no deja solo al papá. Pero fue una gran persona, por supuesto que estoy de acuerdo contigo en el 98% de lo que dices. Pero no se fue pobre. Vivió modestamente. Pero viajó por el mundo, viajó, siempre, como dijiste, reconocido. Pero pobrecito, así que digamos, pobrecito. Bueno, modesto. No, o sea, tampoco se fue como Duarte, pero... No, bueno, hay niveles, ¿no? Pobre Ruri. Pero sí habría que hacer esa aclaración porque inclusive accionista de banco, y no cualquiera es accionista de banco, excepto Lestrón, que sí tiene... Bueno, gracias por la, ahora va por la enorme plática que has dado. Ahora déjeme responderle. ¿Cuál es el estado financiero de don Porfirio? Se lo puedo decir de memoria. Mire, tenía exactamente 12 acciones que le habían obsequiado del Banco de Londres y México y Sudamérica. 12. Tenía algo así como 200 que eran mucho más baratas del Standard Oil Company. Eso es su único producto. Su sueldo de presidente de la República, en aquel tiempo no tenían pensión los presidentes. Su sueldo de general de división retirado, que sí lo tenía, lo donó a las becas al Colegio Militar para premiar a los alumnos más destacados. Y el hijo, efectivamente, él tenía muchas más acciones del Standard Oil, él no tenía el Banco de Londres, pero el hijo sí se había enriquecido. Cuando hablo de la corrupción del porfiriato, el secreto del ángel es que la construye la compañía de Porfirito. Es decir, en época de don Porfirio, hoy en día por lo menos, se concursan las obras. Antes era de Dazo. ¿Y saben quién era la compañía constructora preferida del porfiriano? ¿Del porfiriato? La de Porfirito. O sea, es un ladrón. Ahí tiene usted toda la razón. Y el Porfirito mantuvo al papá. Pero a Porfirito se le acabó la lana. Porque su riqueza, la que obtuvo en ese momento, se fue acabando porque vivían en el exilio. Pero su riqueza de las acciones del Standard Oil se perdió en 1938 con la expropiación. Y tuvieron que regresar, y Porfirito tuvo que comprar una franquicia de Goodyear Oxo, de una distribuidora de llantas. Entonces no acabaron tan ricos. Todavía hace unos pocos años, un Porfirio Díaz X, un tataranito de Porfirio, subastó en López Morton todavía algunos objetos de don Porfirio porque ya no tenían con qué. Entonces sí, le concedo, no se fue pobre, pero se fue muy modesto, en lo cual ustedes concordarán conmigo. Le permitía pagar la renta, nada más. Y el viaje, sí, el viaje se lo regaló el dueño del Standard Oil, el famoso Edward Priers, el rico inglés, que les paga el viaje a Egipto. Eso sí, pues fue de gorra, pues. Fue como que yo vengo a Aguascalientes, soy invitado. Así más o menos. Pero sí, no fue pobre, pero fue de un muy modesto pasar. ¿Están de acuerdo? Concordamos, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Hilarión Castañeda y soy miembro de este club. Señor presidente, Charlie, excelente, no hay más que decir. Son dos preguntas muy importantes. Una, el acceso a la información que usted tiene y ha mantenido y lo ha llegado a llegar a estas conclusiones que usted manifiesta, me parecen muy interesantes. Pero yo quisiera preguntarle, en realidad, ¿qué?
¿Ya ve que es como Tehuantepec? No, la narrativa que usted manifiesta y expresa es excepcional. Yo le expreso mi gran admiración y quisiera que ahondara un poquitito porque mencionó la masonería en 2 o 3 ocasiones, pero de manera muy escueta, y quisiera que me platicara un poquito más de eso también de manera breve. Ahorita me aviento 3 horas. Terminando esto tenemos 8 horas para platicar. Bueno, muchas gracias. No, el tema de masonería es un tema muy amplio que tiene una lista delicada. No por miedo, me valen. No, porque tienen muchas cosas secretas. Los archivos masónicos no están abiertos a uno que otro. Y cuando algún masón ha publicado algún libro de sus propias vivencias, lo demás no se sabe. Pero don Porfirio sí lo dijo. Es más, se sabe cuál era su nombre en la masonería. Él se llamaba a sí mismo Pelícano. Y bueno, tenía su nombre secreto, que después, por supuesto, él mismo divulgó cuando abjuró de la masonería. Y pues finalmente han ejercido un poder político en México. Hoy ya no, pero todavía hasta hace algunas décadas, todavía diríamos que el último presidente masón efectivo en México fue el presidente López Portillo. Miguel de la Madrid ya no, él era católico confeso, además del Opus, para redondearla bien. Sí, pues su esposa era supernumeraria del Opus, doña Paloma. O sea, ahí sabemos que es una familia ya católica, de ahí para acá ya no existe esa tontería, ¿no? Pero antes sí existía y era muy importante. Llegaron a México desde principios del siglo XIX, se hicieron del poder muy temprano, tenían una clara convicción de aliarse con los Estados Unidos, fueron de alguna manera títeres, todo el grupo liberal mexicano del siglo antepasado de la masonería, con sede en las logias anfictiónicas o Nueva Orleans. Es decir, hoy eso todo está muy sabido, es público notorio, pero hay ribetes todavía muy oscuros porque no han abierto sus archivos, ¿no? Ni los abrirán nunca seguramente. Hay una diferencia entre la masonería mexicana y la norteamericana. La masonería norteamericana está más bien hacia los actos de filantropía, y la masonería mexicana, como la francesa, está más bien dedicada hacia la intervención política. Entonces son posturas diferentes. Pero bueno, muy bien. Gracias. Habiendo tiempos, obviamente, ¿de dónde nace la cultura francesada de querer hacer un México francés? Bueno, la de don Porfirio es muy evidente. Don Porfirio es un hombre, yo no diría que tiene mentalidad universal, ni tampoco francesa, pero es un hombre de su tiempo y se dio cuenta que sus principales colaboradores, particularmente uno que era un sabio, don Justo Sierra, eran en ese momento admiradores del pensamiento francés. Por una razón muy sencilla, don Porfirio, gracias a Justo Sierra, que es su pensador de cabecera, va a crear la política que ustedes conocen de paz, orden y progreso, que es en realidad el positivismo francés a la mexicana que allá en París inventó Augusto Comte, que lo transmitió a un mexicano, Gabino Barreda, que estudia aquí, que viene aquí a México, que se lo enseña a Justo Sierra, y entonces como ellos admiran Francia por el pensamiento positivista moderno, don Porfirio se deja llevar. Y cuando le empiezan a enseñar a don Porfirio álbumes de cómo es París, don Porfirio se entusiasma y él dijo, mejor París que Washington, ¿verdad? Por supuesto, porque don Porfirio odiaba a los gringos, pero bueno, eso es otro tema. Pero entonces se les ocurre aprovechar, por ejemplo, el Paseo de la Reforma, que ya existía, que lo hizo Maximiliano, hacerlo y decorarlo como los Campos Elíseos, aunque el paseo ya existía, lo hizo Max. Pero entonces empiezan a hacer edificios hermosísimos, como el Palacio de Comunicaciones, ahí en la calle Tacuba, como el edificio de Correos, y en fin, empieza a darle una serie de aire francés. Hasta el propio bosque de Chapultepec, si ustedes han ido al antiguo lago, es una réplica del lago del bosque de Bolonia en París. Hasta las banquitas las hicieron con esa similitud de concreto simulando troncos de árbol. Es idéntico a los franceses. ¿Por qué? Porque le enseñaban las vistas y las tarjetas postales y le decía, hágase así, hágase así, hágase así. Entonces le empezó a gustar eso. Y cuando llegó la del exilio, era tanto lo que le habían dicho de Francia, que cuando le dijeron, ¿dónde quiere? Ay, ¿lo reciben en Inglaterra? ¿Lo reciben en España? Él dijo, no, en Francia. Pero ahí no conocemos a nadie, pero yo quiero ver Francia. Es decir, si me han hablado 30 años de Francia, pues déjenme ver Francia. Y le encantó estar en París. Vivió muy a gusto, e inclusive el propio presidente Díaz, cuando inicia la Primera Guerra Mundial,
Él en la calle, estando de vacaciones, un pueblo que se llama San Juan de la Luz, cuando llega el anuncio del reclutamiento, él sale a gritar a los jóvenes franceses que si fuera joven estaría con ellos en las trincheras peleando contra los alemanes. Entonces el pueblo francés lo recibió muy bien, se volvió un hombre muy popular, y aunque lo seguía la policía, lo protegieron. El propio presidente de Francia, Armando Falleres, lo fue a ver a su domicilio cuando estaba enfermo. Es decir, era un hombre querido en Francia, porque él, sin conocerla, como decían ellos, la había amado. Eso es. Charlie, felicidades por tu sesión. Liceo Villalpando, yo soy un admirador de don Porfirio Díaz y me han antecedido médicos, también soy médico, soy un admirador de Porfirio Díaz. Si Porfirio Díaz sin apasionamientos fuera ahorita el presidente de México, sin sus asesores, que transformó en aquel entonces México, este México, Trump ahorita tendría miedo. Para mí, Porfirio Díaz debería de estar muy personal en Bellas Artes, el palacio donde él creó como una obra de México para el mundo, dedicada para él, muy personal. Gracias. Mire, déjeme platicarle una que le va a gustar mucho. Efectivamente, si hoy fuera presidente Porfirio Díaz, tendríamos una relación muy distinta con Estados Unidos, y como usted bien dice, aquellos que estarían recelosos por lo menos y preocupados. Don Porfirio tenía una clarísima animadversión y molestia con Estados Unidos. De él es la frase famosa, ¿no? Entre México y Estados Unidos mejor que medie el desierto. Porque sabía cómo eran. Y es una época además en la que intelectualmente en toda América Latina hay un sentimiento a favor de México como cabeza de la iberoamericanidad y en contra de Estados Unidos, con una novelita que a lo mejor ustedes han oído hablar de él, que se llama El Ariel, de José Enrique Rodó, que es una novela que se escribe a principios del siglo XX y que habla justamente de un joven, Ariel, que es México, enfrentado a un tirano malvado que es Calibán, que es Estados Unidos. Y por supuesto gana Ariel, ¿no? Había ese espíritu general, y en ese espíritu don Porfirio se avienta 3, 4, que no sé si usted conozca, pues las voy a contar porque le va a gustar. 3, 4 enfrentamientos gloriosos con los gringos. Uno, me van a permitir que diga una mala palabra, porque la dijo él. Lo voy a citar textualmente. Primero, fíjense ustedes que un buen día decidió don Porfirio que estaba cansado que los estadounidenses pues se burlaran de América Central. Recuerden que México se pone como papá o tutor de los países iberoamericanos. Hasta don Porfirio hizo aquí un congreso en la Ciudad de México, y ustedes que han ido a México en el centro histórico, las calles se llaman República del Perú, República de Colombia, República de Venezuela, República de Ecuador, porque don Porfirio les puso ese nombre, porque éramos los hermanos mayores. Entonces nosotros reconocíamos a todos los demás. Y bueno, un buen día Estados Unidos invadió Nicaragua y quería atrapar al presidente José Santos Zelaya. Y el presidente Zelaya nicaragüense, el único lugar donde encontró asilo fue la Embajada de México. Y don Porfirio ordenó que lo recibieran, y además mandó a un barco de guerra mexicano chiquito, pequeñito, a sacarlo de ahí. Y el barco de guerra mexicano, el Cañonero Guerrero, pasó en medio del Yorktown y de no sé qué cosa y de no sé cuál, pasó, recogió al prisionero y salió y les dijo adiós, y no se atrevieron a detener al barco mexicano. Eso se llama resolución, ¿eh? Bueno, se llama pantalones en otro tiempo, ¿no? Segundo, este le va a encantar. Don Porfirio un buen día se cansó de que los gringos andaban todo el tiempo metidos en Baja California. O ya se volvieron a meter, o sea, es normal, ¿no? Ya hay hasta casas y viven ahí todos. Pero en aquel tiempo le molestaba mucho porque desde el presidente Juárez les había dado permiso de utilizar Bahía Magdalena como base. Y entonces don Porfirio, nada más para ver qué sentían la calentada a los gringos, les canceló el permiso de bajar a Bahía Magdalena para su flota y le otorgó la concesión de la bahía a la Armada japonesa. Y entonces la flota japonesa vino a recalar a Bahía Magdalena y los gringos indignados. Tan indignados, y con esto termino, que ustedes recuerdan que la primera entrevista entre un presidente norteamericano y un mexicano es justamente el presidente Díaz con el presidente Taft, que
le manifestó su deseo de entrevistarse con él y don Porfirio, muy taimado, le dijo que sí a la mitad del camino, por eso se vieron en Ciudad Juárez y en El Paso. Ahí se van a entrevistar. Y entonces cuentan que la primera visita pues es de don Porfirio al Paso, que fue vestido de frac negro, y pasó algo muy curioso. Don Porfirio, voy a hacer un símil muy ridículo pero importante. La foto parece Bush con Fox, porque don Porfirio es del tamaño de Fox y Taft es el tamañito de Bush. Entonces la foto es grotesca porque se ven los dos de frac, con sombrero de copa así en la mano saludando, y uno es chaparrito, el gringuito es chaparrito, y don Porfirio es de unos 80 y tantos. Entonces es maravillosa. Al día siguiente, fíjense la trampa, al presidente Taft lo suben en un banquito para la foto. Y don Porfirio, que se da cuenta, ¿saben qué hizo? Aceptó, pero ya no fue de frac, fue de uniforme con su pecho cuajado de medallas. O sea, tómala, gringo, ¿no? Bueno, y va la palabrota, perdónenme lo que voy a decir. Don Porfirio se reúne ya finalmente al despedirse del presidente Taft, y se sabe por medio de los dos testigos que son Porfirito y el embajador mexicano, el embajador Krill. El tatarabuelo de Santiago, era el embajador, el bisabuelo era el embajador de don Porfirio en Washington. Se sabe que ellos, don Porfirio por supuesto no habla inglés, y le están interpretando. Entonces el presidente le pide, oiga señor presidente, pero lo que sí quiero pedirle es, primero, baje los impuestos a las compañías americanas, están muy altos, usted está dándole premios a los ingleses y en cambio a nosotros nos tienen muy castigados. Y segundo, ya despida a los japoneses de Bahía Magdalena, por favor, y por favor, lo presionamos, nos surge mucho. Entonces le estaban repitiendo, y como Taft estaba muy emocionado y muy insistente, Porfirito el hijo le estaba diciendo a la misma velocidad que Taft va hablando como buen intérprete. Entonces Porfirio decía, bueno, ya, a ver, ¿qué quiere? Dile que va y chingue a su madre. Se paró y se salió. Se fue y le mentó la madre al gringo. Así. Por eso pedí perdón por anticipado por la palabrota. Gracias. Por cuestiones de tiempo y a petición de nuestro presidente, va a intervenir una persona más. Yo creo que con esta plática tan interesante, si seguimos, no terminamos. Muchísimas gracias. José Manuel, tengo entendido que hubo un momento en el que Porfirio fue encarcelado y estaba totalmente derrotado, se escapa, logra reunir nuevamente las fuerzas y vence a los franceses. La verdad es una historia que me encantaría conocer un poquito más a fondo. ¿Cómo se escapó? ¿Cómo logró reunir nuevamente las fuerzas para poder vencer a los franceses? Bueno, se escapó dos veces. Dos veces exactamente. La primera en el año 1863, cuando cae Puebla la segunda vez, cuando quedan prisioneros él y todos los demás generales del Ejército de la República, cuando los van llevando a Veracruz para enviarlos a Francia como prisioneros de guerra, en algún pueblito donde se detienen para pasar la noche, ahí se encuentra con algunos de sus ayudantes que lo está esperando, y don Porfirio, que es muy ingenioso, le llevan ropa de mujer. Se rasura la barba, el bigote, la piochita, todo, lo visten de mujer, y ante el descuido de los soldados franceses, se sale caminando con una canasta, con sus enaguas, con la cabeza agacha. Es más, hasta la persona que lo va acompañando le va diciendo, ándale mi vida, apúrate mi vida, apúrate mi vida, así como mujer. Se le escapó en sus narices. Ahí fue un error de vigilancia, evidentemente. Pero se dieron cuenta que era muy peligroso. Lo volvieron a capturar en 1865, cuando cae Oaxaca en poder de los imperialistas, que la defendía, lo toman prisionero, lo mandan a Puebla a encerrarlo en un convento, y estuvo casi 7 meses encerrado. Y ahí la trampa fue diferente. Literalmente sedujo, en el mejor sentido de la palabra, él que era un platicador enorme, al comandante de la prisión, el barón Sismandia, un polaco al servicio de Austria, que era el comandante de la prisión, que encontró con Porfirio un buen canal de comunicación. Platicaban, hasta que un día le dijo, ¿quieres salir? Salga, pero regresa. Y don Porfirio lo probó, iba a salir, se daba la vuelta a la manzana y regresaba, así durante varias sesiones, y entonces le fue agarrando confianza, y un día ya no regresó, se peló, pero se escapó 2 veces. Y una tercera antes de eso, en la Guerra de Reforma, también se escapó de otro convento preso, descolgándose por el muro. O sea, se escapó 3 veces en su vida. No, 4. Y otra vez en Tampico, ya en plena revolución de Tuxtepec, cuando lo querían atrapar los lerdistas, iba en un barco
venía otro barco a perseguirlos, a detenerlos, y se arrojó al mar y se fue nadando hasta la playa. Bueno, le gustaba, era un hombre muy fuerte. Aún de viejito hacía ejercicios y se sabe bien que estaba en su barra, en su gimnasio, y entonces le llevaban los inversionistas norteamericanos e ingleses para que lo vieran. Entonces sin querer pasaban por el gimnasio donde el presidente estaba haciendo barras, para que lo vieran que era un hombre muy fuerte. Por eso en realidad cuando ya envejece es el propio sistema económico el que le pide que tenga un vicepresidente, y ahí comienzan sus errores. En lugar de designar un vicepresidente de gran calibre, designó un mequetrefe, a Ramón Corral, todo respeto al pobre señor, un hombre que además se murió de sífilis, pero bueno, es otra cosa. Inclusive era tan parrandero que el presidente Díaz un día le dijo: oiga, don Ramón, mire lo que me trajeron, su cartera, la dejó usted en un burdel, siga así, va a perder la cartera de ministro y de vicepresidente, ¿eh? O sea, era un borrachín sifilítico que se murió de eso después. Pero bueno, pero eligió un mal vicepresidente porque él quería mandarlo. En lugar de elegir a un vicepresidente de tamaños como Limantur o Bernardo Reyes, y que eso sí hubiera atrasado la revolución o no hubiera habido revolución, don Porfirio, ya en su necesidad final, no quiso abandonar el poder y quiso tener un títere a sus órdenes. Y creo que fueron sus errores fatales. Pero bueno, en fin. Listo, pues gracias, muy amables.